Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la clase del día de hoy con respecto al curso de Historia del Perú. Vamos a ver el tema de, secuencialmente hablando, que dejamos la semana pasada o la vez pasada, sobre la conquista española y el establecimiento del virreinato del Perú. Vamos a comenzar diciendo sobre la consolidación de la conquista española, el establecimiento del virreinato peruano. Lo primordial que tuvieron que hacer los conquistadores en primer momento fue afianzar su dominio, los terrenos que estaban ellos establecidos y conquistados, ¿no?, por ellos. Entonces, para ellos era preciso la fundación de ciudades. Tenían que fundar ciudades al modelo europeo. ¿En qué sentido el modelo europeo? Tenía que ser o partir de un núcleo cuadrado o rectangular con el centro, con los edificios públicos o administrativos de la ciudad. En este caso tenía que estar la casa del gobernador o la autoridad política y militar de la zona, la autoridad civil, que iba a ver por las personas, en este caso la municipalidad o el cabildo, y la autoridad religiosa, todos concentrados en ese perímetro central, ¿no? Por eso se le llama al lugar central de Lima la Plaza de Armas o Plaza Mayor, ¿no? Entonces tiene su razón de ser. Ahora, seguir el modelo europeo, ¿en qué sentido? En el sentido de hacer calles trazadas a cordel, como se decía comúnmente, ¿no? Y ver la planificación urbana de la misma, es decir, tenía que ver la distribución de los servicios básicos de la ciudad, donde iban a ir los faroles de alumbrado, ¿no? Donde iban a ir, por ejemplo, los colectores de alcantarillas de la ciudad, que tenía Lima. En este caso pongo ejemplo Lima. Otras ciudades también la tuvieron, un grado menor, pero las tuvieron. Y la cercanía a las fuentes de alimentos, ¿no? Los cultivos cercanos para que proporcionaran alimentos a la ciudad. Ahora, la ciudad tenía que tener también cosas muy puntuales. En este caso tenía que estar situado en un lugar que permitiera a los conquistadores el fácil acceso y el fácil escape de la misma, en el caso de que hubiese un ataque, ¿no? Por ejemplo, Lima era un lugar ideal, ¿no? Para ello. ¿Por qué? Porque Lima está ubicada en la costa. Entonces la llegada de los barcos les favorecería. La cercanía de un puerto es mucho más factible para que llegaran tanto las autoridades, los alimentos y los productos de España, que comerciaba directamente con sus colonias con un exclusivismo comercial. Entonces necesitaba pues esa cercanía a un puerto, uno. Dos, necesitaba rutas de escape tanto en el norte como en el sur ante un posible ataque indígena que se iba a esperar, y al final se realizó, ¿no? Entonces, y también ver aspectos importantes como el clima, ¿no? El clima de la zona cercana no debía ser muy húmedo ni muy caluroso, ¿no? Y la cercanía a un río. Todas las ciudades principales, todos los países ¿no?, han tenido eso, ¿no? Capitales de metrópolis, ciudades principales de provincias o pequeños estados han tenido la cercanía a un río, el río, la fuente de la vida, ¿no? Para la ciudad de Lima, en este caso el río Lima. Pero Lima no fue la primera ciudad que se funda. La primera ciudad que fundan los españoles fue la de San Miguel de Tangarará, en Piura, bajo el nombre de San Miguel de Piura, ¿no? Eso fue incluso antes de la captura de Atahualpa, miren. Entonces, después, cuando los españoles van avanzando desde de Cajamarca hasta el Cusco, fundan una ciudad que iba a ser la primera ciudad capital del virreinato o el reino del Perú, ¿no?, de Nueva Castilla. El lugar era apropiado, el clima también, la cercanía a las estribaciones andinas le favorecía, y sobre todo la cercanía a una etnia que fue aliado de los españoles, que fueron los huancas. Esa ciudad se llamó Jauja, a orillas o cercanamente a la laguna de Cocha, lo que sería en Junín. La palabra Jauja significa abundancia, riqueza. Entonces Pizarro la funda con esa idea, ¿no?, de que fuera la capital de
el nuevo reino que estaban estableciendo ellos, ¿no? Pero tenía un problema, no tenía acceso para la llegada de los productos españoles ni de las autoridades españolas de manera directa y completa, ¿no? Entonces, no podía hacer otra cosa que fundarla en la costa, ¿no? Lamentablemente para nuestro país, el Perú, desde los comienzos de su historia, no se ha respetado, pues al menos en este caso de la conquista española, ¿no? Pongamos que este es el contorno del Perú, ¿no? La costa peruana. Entonces los incas, ¿qué hicieron? Los incas respetaron la transversalidad, ¿no? de la geografía peruana, las tres ramas de la cordillera de los Andes. Entonces ellos respetaron porque sus caminos fueron en este sentido, ¿no? Los principales. Las secundarias fueron ramales nada más. En cambio, cuando los españoles llegan, ellos alteran todo este orden y lamentablemente la geografía peruana es difícil. Entonces, ¿qué hacen? Unen una ciudad aquí y con eso están creando las bases para el futuro centralismo que hasta ahora nos afecta a nosotros. Lima. Claro, van a crear estas ciudades, acá está San Miguel, ¿no? Y acá está Jauja. Entonces, ¿qué sucede? Van a crear ciudades intermedias para poder servir de enlace. Trujillo de Extremadura, mejor dicho Trujillo, ¿no? Acopia de Trujillo de Extremadura su ciudad natal de Pizarro, en España. Entonces van a ir comenzando a fundar ciudades con el objetivo de establecer el dominio sectorial de cada uno de ellos. El dominio sectorial con un eje central aquí. Ahora, esto también está en consonancia con la nueva forma de autoridad que ellos iban a establecer, que era la encomienda. La encomienda estaba a cargo de un encomendero. El encomendero tenía la misión fundamental de ¿qué? De tener a su cuidado una determinada cantidad de indios, ¿no? A los cuales tenía pues que proporcionarles vestido, vivienda y alimentación. Él aprovechaba el trabajo de ellos, la riqueza que producían, guardando un quinto de la riqueza para la corona española y también ellos ver su beneficio, ¿no? O sea, todo iba saliendo de la propia producción de los producidos. Eso es una forma de explotación abierta, ¿no? Con todas sus palabras, bajo el encubrimiento, pues, de que los iban a ver como hermanos menores, que los tendrían que adaptar al modo de vida europeo y sobre todo de cristianizarlos, ¿no? Fue un pretexto para explotarlos, en otras palabras, ¿no? La encomienda española. Como ustedes van a ver esa información que después se les va a proporcionar. Entonces, ellos hacen eso, ¿no? Entonces se levantan voces de protesta. Por un lado está pues Fray Bartolomé de las Casas, un notable miembro de la jerarquía católica que desde aquella época que levanta su voz de protesta en contra de los abusos, ¿no? Contra los indios, ¿no? La explotación tan bárbara que estaban teniendo, ¿no? Pero sale otra voz en contra de él, de Fray Ginés de Sepúlveda, ¿no? Que también era miembro destacado de la élite, por decir así, de la iglesia, que dijo que no, que los indios eran seres inferiores y había pues que adoctrinarlos y tenían que haber un pago por encima de ellos, ¿no? Justificando la conquista y su explotación, y el otro lado pues luchando para darle un mejor trato al indio, ¿no? La conquista ya estaba dada, no se podía pues ir marcha atrás, ¿no? Pero había que cristianizarlo de manera verdadera. Entonces eso al final de cuentas no se produjo. Entonces vamos a ver también de que aunque no está en la información, para que se pudiera hacer de un modo más eficaz este proceso de conquista, la Iglesia cristiana católica, ¿qué hace? En su primer momento comienza a adoptar las fechas y mitos paganos, es decir, habíamos paganos porque no son religiosidad pues cristiana, ¿no? En este caso la religiosidad incaica, ¿no? O sea, comienza a mezclar las ideologías, las doctrinas incaicas con las doctrinas cristianas. Ese fenómeno se conoce con el nombre de sincretismo o conmutación pseudomórfica o simbiosis cultural. Ese sincretismo
se va a dar en el terreno, en la mitología, o mejor dicho, en la ideología incaica, en la ideología religiosa incaica. También hay de otros pueblos, aymara, huanca, pero principalmente incaica. Entonces, vamos a ver que hay pues inicios así, ¿no? Por ejemplo, el famoso culto del Señor de los Milagros tiene orígenes en la religiosidad de Pachacama, del dios Pachacama del sur de Lima, ¿no? Entonces, ese sincretismo va a hacer que coexistan dos formas religiosas dentro de una y copia el modelo europeo, pues. El modelo que la Iglesia cristiana de los siglos V, VI, VII después de Cristo ya había hecho con los pueblos germánicos y con la caída del Imperio Romano, y lo repite a través de los siglos con los pueblos ya medio germánicos y de la zona, ¿no? Entonces lo traslada acá a América y logra su objetivo aquí en el Perú, ¿no? Como estamos viendo este caso, ¿no? Muy bien. Ahora, el otro tema de historia que vamos a ver también es con respecto a las rebeliones indígenas, la resistencia de los indios a la conquista española. No es verdad la idea de que el Imperio Incaico fue fácilmente conquistado, de que fue la astucia de un grupo grande de españoles que lo hizo, 250 para poner un exacto caso, que comenzaron pues a explotar la ignorancia de los indios y hacer alianzas por abajo con ellos, ¿no? No fue así. El Imperio Incaico fue conquistado de una manera violenta. La guerra de resistencia duró cerca de 45 a 50 años. Sucesivamente hubo pues monarcas incas que se tomaron la causa de la resistencia y en algunos casos pues tuvieron algunas victorias. Vamos a ver el caso primero de Manco Inca, que en un primer momento ve a los españoles como salvadores porque habían ajusticiado a Atahualpa. Llega Pizarro, pero Pizarro no llega propiamente al Cusco en ese primer momento, se dirige hacia Lima, ¿no? Para fundar la ciudad, pero su hermano Gonzalo se queda en el Cusco. Entonces nombran Inca a Manco Inca, que era otro de los hijos de Huayna Cápac, pero él se da cuenta de la intentona española. Ya los huancas, los chancas y los cañaris y caras se habían unido como fuerzas sociales de los españoles y estaban infligiendo derrotas a los indios, a los cusqueños en las afueras. Entonces él, con el pretexto de traer estatuas de oro, se va a una localidad cercana al norte de Yucay. Él organiza el primer movimiento de resistencia y con esas tropas avanza hacia el Cusco y le pone sitio a la ciudad. Al mismo tiempo que ponía sitio al Cusco, también un ejército mandado por Sayri Túpac, cercano por estas zonas de Lima, llega a la capital. También le pone sitio a la ciudad de Lima, recién fundada en enero de 1535, estamos hablando de 1536 la rebelión. Y toman una parte del Cerro San Cristóbal y se lanzan el ataque a la ciudad. Llegan incluso hasta las afueras de la zona cuadrada de Lima, ¿no? Llegan hasta lo que es más o menos donde está actualmente la iglesia de San Francisco, hasta ahí llegaron, en La Pampa, ¿no? Llegan hasta ahí, en batalla con los españoles. Entonces pasaron apuros tanto Lima como Cusco, lo que favorece el triunfo y la resistencia primero y el triunfo posterior de los españoles fue la llegada de las tropas de Almagro, que estaban pues en Chile y que habían fracasado en ese intento de colonizar la zona porque eran una cantidad grande de pueblos y muy aguerridos y muy feroces. Y además el clima y lugar era inhóspito, habían llegado a la entrada del desierto de Tarapacay y es inclemente y terrible, tuvieron que volverse hacia el norte. Y justo llegan al Cusco cuando estaba todo el sitio de los incas. Entonces ellos ayudan a las tropas que estaban resistiendo en la ciudad cercadas a liberarse del cerco, a levantar el cerco primero y a dispersar a los indios que estaban atacando, ¿no? Lamentablemente para la causa pues incaica, muchos de esos hombres que estaban pues en las filas del ejército de Manco Inca eran agricultores y tenían que volver a sus zonas de cultivo, puesto que habían dejado hogares, ¿no? Además, las condiciones no estaban también favorables para ellos porque las otras tribus indígenas, otras tribus opuestas a ellos, como los cañaris, caras, huancas, jaujas, ya estaban también avanzando sobre ellos y estaban cercándolos, ¿no? Era un cerco sobre otro. Entonces tuvieron que levantar el sitio.
ahí pues muere el famoso Paguir en la toma de la fortaleza de Sacsayhuamán, ¿no? Que dicho sea de paso, según las crónicas europeas, ¿no? Era un coloso tan enorme que ni siquiera le podía entrar una batería, ¿no? Siquiera un cañón podía disparar contra esa mole de piedra, ¿no? Es por eso que causa asombro para todas las personas que van a visitar eso. ¿Sabes? Un día se va al Cusco, tómese una foto ahí. Vea usted al lado de una piedra ciclopea cómo la pusieron, cómo hicieron una fortaleza denteada, en forma denteada, se ve desde el aire, una fortaleza inexpugnable, ¿no? Han tenido que vencer a cada uno de los soldados que defendieron con bravura ese lugar. Bueno, eso es información que se les brinda pues en la clase, ¿no? Pero también el ejército incaico se repliega, pero sigue luchando contra los españoles y sigue pues poniendo resistencia, pero ya focalizada dentro de la zona de Vilcabamba, un poco más al norte de la zona cusqueña de Machu Picchu, ¿no? Entonces ahí vemos que muere Manco Inca, muere su sucesor Saini Tupac, Titu Cusi Yupanqui toma pues las riendas de la lucha y fue ya focalizada, ¿no? Pero de todas maneras siempre resistió, siempre tuvo ese carácter de lucha, de miedo, ¿no? Hacia toda la zona, ¿no? Y que va a terminar, por supuesto, con el famoso mito del Incabi, ¿no? Que algún día iba a volver convirtiéndose de gran serpiente en un futuro Inca liberador, ¿no? El retorno de Huiracocha, como se dice, ¿no? La famosa historia o leyenda incaica de una venida de un Salvador y de un juicio final, ¿no? Qué interesante, ¿no? Algo que tiene mucho parecido con el cristianismo, fíjese eso, que no hay contacto entre ellos y son además lejanos en el tiempo, ¿no? Sabe que el cristianismo es del siglo I, ¿no? Y esto de acá de los incas es del siglo XI, XII, pero no hubo contacto nunca, no hubo contacto, qué interesante, ¿no? Ese retorno de Huiracocha iba a traer la paz, la prosperidad y la vida de felicidad a todo el imperio, ¿no? Algo así como lo que menciona el cristianismo con su ideología de la vida eterna, de la doctrina pues, de la resurrección, la vida eterna y la alabanza a Dios para siempre, ¿no? Entonces, ese mito incaico quedaría también en Incarri y se levantaría un personaje mítico, ¿no? El famoso Tupac Amaru I, ¿no? Que hasta 1550 y tantos todavía siguió pues luchando más, ¿no? Fue capturado por las tropas españolas al mando del virrey Toledo, ¿no? El virrey Toledo fue el cuarto o quinto virrey del Perú, del virreinato peruano, pero fue prácticamente el creador de la institucionalidad virreinal aquí en el Perú. Ahora bien, en su información usted va a ver también cómo se va a fundar una ciudad y al mismo tiempo cómo se establece ese nexo o núcleo fundamental entre los conquistadores de tropa con un sistema organizado que coordine todas sus acciones en autoridades, ¿no? Pizarro, el primer gobernador de la Nueva Castilla, va a, pues, a detentar el poder, pero el poder también se va a ir dividiendo, ¿no? Se va a ir dividiendo en el poder local, que es el cabildo, los futuros municipios, y el poder eclesiástico que siempre tuvo su terreno propio, ¿no? Y al mismo tiempo también vamos a ver cómo la ciudad va a irradiar la cultura y va a guardar en su interior todo el acopio cultural de la nación conquistada, en esta zona, en este caso el Imperio Incaico. Y eso, en gran parte de esa cultura se va a guardar en las iglesias, ¿no? Se va a guardar tanto en las universidades como en las iglesias. Teniendo en cuenta que las universidades, al menos la Universidad de San Marcos, nace aquí en el Perú, en 1551, gobierno de Toledo, el virrey Toledo, nace pues como una institución tutelar de cultura, pero administrado por la iglesia. Entonces, vamos a ver eso en la siguiente clase, cuando veamos el establecimiento del virreinato peruano. También la siguiente clase que vamos a hacer con ustedes va a tratar sobre el tema de las guerras entre los conquistadores, las guerras civiles, ¿no? Que
va a ser un capítulo especialmente propio sobre ello. Muy bien. La tarea que se le va a asignar a ustedes aquí, ¿no? Sobre esto va a ser las respuestas a las preguntas que están en la propia información, la propia copia que le va a venir, ¿no? Son las preguntas que están ahí, ¿no? Claro, como forma de resumen, yo les mandaría a ustedes una hojita, publicándolo ustedes, menos de, o sea, la mitad o un poquito más, sobre su pensamiento personal de usted acerca de por qué no llega a triunfar, ¿no? Con la lectura de la información más lo que usted pueda tener aparte, por qué no llega a triunfar este movimiento de resistencia indígena, por qué pierde. Hay muchas causas, ¿no? Pero su reflexión de ustedes me gustaría tenerla en cuenta. No es propiamente una tarea para contestar unas preguntas, no. Es su reflexión personal de usted, ¿no? De por qué ellos pierden, por qué ellos son derrotados, ¿no? Y por qué ese sentido siempre peyorativo, ¿no? De discriminación, de decir que el Imperio Incaico fue fácilmente conquistado. No fue verdad, eso no fue verdad. El Imperio Azteca demostró desde el primer momento ferocidad a la conquista, lucharon duro, pero hay que tener en cuenta que nuestros antecesores indígenas tampoco se sometieron al poder español de manera fácil. Como les vuelvo a repetir, la guerra de Vilcabamba, duraron entre 45 a 50 años. Fueron guerras que, aunque un poquito tuvieron sus altas intensidades y también bajas, nos demuestran pues que el Imperio Incaico también tuvo su resistencia, también tuvo su lucha por mantener su jurisdicción, el dominio de la zona y sobre todo su propia libertad. Entonces, esa sería la tarea, jóvenes, ¿no? Con respecto a lo que es sobre todo lo del Imperio Inca, ¿no? Al final del Imperio Incaico, ¿no? Un dato interesante para decirles a ustedes, ¿no? En la información usted va a ver una explicación acerca de la fundación de Lima. ¿Por qué Lima tuvo el nombre de Ciudad de los Reyes? ¿No? Les diría de esta manera, ¿no? Lima fue fundada el 18 de enero de 1535. Ese día se celebraba el Día de Reyes, la bajada de Reyes en todo el mundo cristiano de esa época. Estamos hablando de 1535. El nuevo calendario, el calendario gregoriano que tenemos ahorita en funcionamiento, entró a partir de 1600 en adelante. O sea, todas las fechas anteriores a 1600, 1500, en este caso la fundación de Lima, son hechas con el antiguo calendario juliano. El calendario juliano tenía un retraso de 12 días con respecto al nuevo calendario. Porque no era un calendario pues cronometral, era un calendario que, a pesar de que tenía sus 365 días, siempre fallaba por un cuarto, ¿no? O quizás un poquito menos, horas en cada año, ¿no? Que al final de cuentas en la acumulación de tiempo hacían pues 12 años, 12 días, 13 días, 15 días. Entonces por eso es que en el pasado, antes de 1600, la Navidad se celebraba el 6 de enero, no se celebraba el 25 de diciembre, se celebraba el 6 de enero. Ahora, toma en cuenta esto, ¿por qué? Porque la Iglesia Ortodoxa, hasta el día de hoy, la Iglesia Ortodoxa rusa, rumana, polaca, que está en el oriente de Europa, celebra las Navidades o el nacimiento de Jesús, según ellos, ¿no? El nacimiento de Jesús, el 6 de enero. Y la bajada de Reyes el 18, porque ellos se basan en el antiguo calendario juliano. Ahorita nosotros no nos basamos en el calendario juliano, nos basamos en el calendario gregoriano. El calendario gregoriano, digo, se estableció a partir de 1600. Por eso que usted va a ver la ciudad de Lima, la ciudad de los reyes, ¿no? En honor a los reyes magos. Bueno, entonces, jóvenes, eso sería la explicación del dato fundamental que no está en la información para su cultura general de usted, ¿no? Bueno, por religión vamos a ver eso de manera más completa sobre las fechas, ¿no? Y sobre el nacimiento de Cristo y todas esas cosas. Bueno. Entonces, jóvenes, con esto creo que me remito a ustedes. Con esto concluimos la clase de este momento de Historia del Perú. Permiso.
Ramiro. Ramiro. Sí, ya. Para comenzar geografía. Bueno, vamos también a ver el caso del otro curso que vamos a llevar jóvenes a cabo, ¿ya? Bueno, solamente para terminar esta clase del día de hoy. Por favor, espero, jóvenes, que ustedes puedan desarrollar sus cuestionarios y presentarlos, ¿ya? Para poder tener un seguimiento acerca de su presencia en clase, ¿no? Todo está en la información, no se les exige un día así de entrega, ¿no? Total, ¿no? Completo. La cosa es que ustedes puedan entregarlo en su momento debido. Hemos terminado la clase de historia.